Sí, ya teníamos bastantes días de no saludarnos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Ley. Vamos a obviar nada más el tema del Buenas tardes, Lee. repasito, porque evidentemente ustedes tienen fresco que van de pasar el examen. Entonces. Pero sí vale la pena acotar algunas cositas que creo que amerita aclararlas de una vez. Fíjense que normalmente acá están conectados en 350, creo que no hemos pasado de 170, creo yo, conectados. No, perdón, no hemos pasado de 150. A veces andamos en 300, 130, 150 por ahí conectados, ¿verdad? Entonces, pues bueno, hay gente que no, evidentemente no se conecta a la clase, eso me queda más que claro, y está creo que tal vez prácticamente apuntándole a tener solamente los materiales para ir al examen. Entonces, bueno, cositas que voy a hablar por única vez con el tema de los exámenes. Bueno, miren, el examen estaba muy fácil, intencionadamente venía súper fácil. Era la intención era que fuera lo más fácil posible para ustedes. Yo no gano absolutamente nada con hacerles un examen complicado. Al contrario, yo soy de la idea de que los exámenes pues, es la única forma en la que seguimos nosotros como manera de poder medir los conocimientos, ya que tienen ustedes que aprobar el curso a través de una nota. No por conocimiento, sino que por nota. Entonces el examen, pues hay muchas preguntas que van inductivamente, de una forma inductiva, los llevan a que una respuesta sea negativa, o sea, que sea falso, pues. Entonces, esa es la idea de hacer ese tipo de exámenes. Ustedes tengan que repasar, leer la pregunta. Una hora para una pregunta es como suficiente términos de tiempo. Estamos hablando de 10 preguntas para resolverse durante 45 minutos. Estamos hablando de casi 4 minutos y medio para cada uno. Entonces, es como que suficiente tiempo para ver si es falso o negativo o positivo. Eso creo que estamos. Ahora, con el tema del examen en Moodle, lamentablemente Moodle nos falló. Esas son cosas que pueden pasar. A mí todo el 2021 me funcionó a la perfección Moodle, no tuve ningún problema, al contrario. Me fue tan bien que me gustó mucho la plataforma porque tiene algunas virtudes, tiene muchas bondades para mí como docente. Entonces, la primera es que no se puede meter nadie que no esté asignado. Esa es la primera. O sea, si está asignado, aparece. Si no está asignado o algo no está bien, no aparece. Alguien me escribía en el chat que estaba insistentemente, no sé por qué insistía en decir que se podían cambiar respuestas. Miren, yo se los dije específicamente. Y alguien me preguntó si se podía resolver en el teléfono. Yo les dije que sí, pero que tuvieran cuidado porque a veces las pantallas son muy pequeñas o los otros son muy grandes. Puedes seleccionar la respuesta de una vez y Moodle, en la configuración que yo utilizo, es para que no puedan cambiar respuesta. O sea, aunque usted le dé regresar, ya quedó registrada la anterior y la puede cambiar cuantas veces quiera, que de todos modos ya quedó la primera y esa es la que a mí me toma como válido. Si la cambió y hizo algo después, eso ya no se lo va a considerar. Ahora, fíjense que hubieron algunos que ya habían resuelto el examen. Yo puedo ver a qué horas entran, a qué horas salen, puedo ver muchas cosas. Y lo volvieron a hacer. Está bien, la plataforma falló y eso no voy a entrar yo en discusión, ¿verdad? Si en el primero habían sacado 12 y en el otro sacaron 30, pues bueno, ustedes sabrán. Yo no me voy a engañar con las notas, porque realmente yo ya no soy el que está aprendiendo, son ustedes. Entonces ese tema tampoco lo voy a tocar. Ahora, exámenes extemporáneos. Fíjense que hubo alguien que también repitió el examen 2 veces. Hizo el examen 2 veces, las 2 veces sacó la misma nota. Hizo que contestó diferente muchas respuestas, creo que tal vez no se dio cuenta, pero contestó malas algunas que tenían buenas después. Y me pidió examen extemporáneo. Miren, a mí no le puedo dar extemporáneo porque lo contestó 2 veces. Hubo alguien que me pidió revisión de examen. O sea, revisión de examen todavía no, porque yo no he publicado las notas. Sus notas no son oficiales. Hasta que sean oficiales, pueden solicitar ustedes la revisión. Alguien más me dijo que no sabía del tema de los exámenes extemporáneos, que había que solicitarlo. Miren, yo no quiero ser pesado, ni tampoco quiero parecer abusivo o muy tajante, pero ustedes van a ser abogados, pues. No me pueden decir yo no sabía. O sea, algo que existe no me pueden decir que yo no sabía. Entonces, por ejemplo,
Plazo para solicitar el examen extemporáneo, 3 días hábiles, después de la fecha en que fue. Y fecha en que se va a celebrar el mismo, 5 días hábiles después de que fue el examen. Eso está normado, eso está en el reglamento de evaluaciones de estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Entonces, pues es algo que les soy muy sincero, yo no soy alguien que se va a inventar por ser bueno, por ser malo, pero fíjense que eso está regulado desde el año 2005 en la facultad. Yo ya, pues, todavía era estudiante en ese entonces, solo que ya no, ya estaba por graduarme, que se normó, se adecuó las normas jurídicas de cómo solicitar ustedes, cuáles son las causales para acudir a un examen extemporáneo. Alguien solo me lo pidió diciéndome que estaba enfermo, pero pues, para eso hay un normativo, ¿verdad? Y también cuáles son las condiciones en las cuales deberá acreditar el por qué estuvo sin poderse evaluar. Yo no hago extemporáneos. Yo estaba programado para el viernes pasado, yo lo comuniqué a las vías de comunicación y creo que solo uno se lo hizo. Entonces sabrán los demás si no se lo hicieron, sabrán por qué no se lo hicieron. Eh, pero pues, como siempre he dicho yo, no hay, eh, no es ni siquiera impugnable esa decisión que yo tomo. O sea, si ustedes lo quieren ver así, para que ustedes vayan aprendiendo bastante de lo que es su facultad, esa decisión que yo tomo de cuándo se hace el examen y las causales válidas y no válidas, pues eso queda en el profesor y no se puede impugnar, así está regulado en el reglamento. Y yo por eso, pues sí, cumplo a cabalidad. Si así me dicen que es el quinto día, yo el quinto día lo practico, ya no hay otra fecha. También hubo alguien que fíjense que el día del examen, no el examen de que ustedes hicieron, el examen el extemporáneo, el extraordinario, eh, poderosamente llama la atención que él no se podía meter a la plataforma, entonces me dijo que yo nunca, eso, él no sabía que no se podía. Yo le digo, mire, disculpe, pero casi 3 semanas tuvo para ver ese tema. Yo con tiempo le dije, ingresen, verifiquen que pueden entrar, que pueden, hasta hicimos lo del mensajito para que todos pudieran corroborar que entraban y no entraban. Entonces ahí sí, lamentablemente, si alguien no considera eso, es porque efectivamente no se está conectando a clase. Imagínense que según nuestro mismo normativo establece que solo pueden tener ustedes 2 inasistencias para poder tener derecho a la nota final. Imagínense que eso lo aplicamos a cabalidad, que sí se puede en esta metodología en línea, sí se puede, pero también entendemos que sería algo que les complicaría a ustedes, algunos se pueden quedar sin datos, etcétera, es un tema totalmente entendible. Así es que yo creería que ya mañana les aparecen publicadas sus notas, yo creería que sí, porque me falta ver los que se examinaron el día de ayer. Yo ya revisé quiénes se quedaron a medias en un examen, quiénes lo contestaron 2 veces, a qué horas entraron, a qué horas volvieron a entrar. La mayoría ya había terminado el examen cuando la plataforma se cayó. Fíjense que eso es algo bien, bien particular. La mayoría ya lo había terminado, pero no le habían dado a enviar. Lo que no se dieron cuenta probablemente es que ya quedan registradas las respuestas y ya quedan en la nota. Pero bueno, yo di la oportunidad que lo repitieran, así es que pues, es una decisión que lo tomé y que la voy a mantener. A pesar de que a algunos no les debería de aplicar eso, pues obviamente se van a quedar con la nota del segundo examen. Ahora, hubo otros que no entiendo por qué lo repitieron. Les había ido mejor en el primero, en el segundo bajaron de nota. Eh, Sabrá Dios por qué lo volvieron a hacer, pero bueno, le dedicamos el tiempo necesario a ese temita. Y vamos a entrar en materia de una vez para continuar con el programa del curso. Vamos a entrar en materia de una vez. Voy a abrir el archivo acá. Permítanme ustedes un segundito.
Aparece el archivo. Aparece el archivo, fíjate. Bueno, ahora sí, perdón por las disculpas del caso, pero no podría ubicar el archivo, así es que ya lo tenemos ahí a la mano. Bueno, si me pueden apagar ahí su micrófono, por favor, que tiene encendido, les voy a agradecer mucho. Bueno, vamos a arrancar hoy con el tema de formas de estado. Hemos venido avanzando, hemos venido desarrollando el contenido del curso. Ya vamos ahora hacia esas formas en las cuales vamos a encontrar que puede encontrarse el estado. Ahora, fíjense que este tema de formas de estado también lo pueden encontrar ustedes con algunos autores como clases de estado. Y cuando hablamos de formas o clases de estado, nos estamos refiriendo a la manera de ser fundamental de aquella totalidad del cuerpo social jurídicamente organizado. Estamos diciendo prácticamente cuál es aquella manera en la cual vamos a encontrar nosotros fundamentalmente integrada esa totalidad de elementos dentro de ese cuerpo social que está jurídicamente organizado, que es lo que nosotros conocemos como Estado. Ahora bien, ¿cuáles son esos dos criterios, o cuáles son los criterios, mejor bien dicho, para determinar las clases o formas de Estado? Fíjense que vamos a encontrar siempre dentro de los criterios, no solamente va a haber uno, pero vamos a toparnos con que hay dos formas fundamentales con las cuales vamos nosotros a poder determinar a las formas de Estado. Uno es el criterio jurídico y otro es el criterio político.
¿sí? Esas van a ser prácticamente las dos formas en las cuales vamos a encontrar nosotros al Estado. ¿Cómo es que lo vamos a poder determinar la forma en la cual se puede encontrar? Va a haber un criterio jurídico y otro de tipo político. Cuando nosotros nos referimos al criterio jurídico, ¿sí? Ahí vamos a hacer una corrección. Nos estamos refiriendo a la estructura interna del poder. Cuando nosotros nos estamos refiriendo a esa estructura interna del poder y en el criterio político nos estamos refiriendo a la naturaleza política que va a tener el Estado. ¿Sí? Uno es a la estructura interna como tal que tiene el poder, la naturaleza como tal de el poder dentro del Estado, que es uno de los elementos que conforman al Estado. Pero en el criterio político nos vamos a referir nosotros específicamente a la naturaleza política que tiene el Estado. Ahora, ya entrando nosotros en este punto, entrando en esta materia, en el criterio político, las formas de Estado pueden ser liberales, pueden ser socialistas, pueden ser teocráticos y pueden ser corporativos. Ahora, cuando nosotros entramos en esta materia, fíjense que los liberales, como siempre se le ha denominado de alguna manera puntual, dentro de su naturaleza o cuál es la razón de ser de una forma de Estado de tipo liberal, esto se está fundamentando en que específicamente las libertades del individuo, entiéndase las libertades del gobernado, son mayores. Cuando hablamos nosotros de los socialistas, acá nos estamos refiriendo a que, por ejemplo, este Estado, su ideología política, tiende, o lo que viene a buscar, es, de alguna forma, otorgar ciertos derechos o beneficiar a cierto tipo de grupo social, de alguna manera que se le haya visto como en una distinción de clases sociales, beneficiándolo por sobre otros. Así como dicen que los liberales se beneficia a una clase dominante, en el social se busca otorgarle derechos y garantizarle fundamentalmente todas aquellas formas en las cuales puede accionar el individuo, al que se entiende viene siendo como el menor, como el más débil en la relación. Los de tipo teocrático son aquellos estados que se van a fundamentar específicamente en una ideología basada en la religión. No necesariamente tiene que ser un tipo de religión, puede ser cualquier tipo de religión. Hay muchos estados árabes, que son tal vez la mayoría, algunos africanos también, que tienen alguna inclinación por que su ordenamiento jurídico políticamente están determinados por la religión. ¿Cuál religión? De tipo musulmán. Y los estados de tipo políticamente corporativos. Fíjense que estos estados corporativos tienen varias interacciones con que pueden tomar puntos de otros, ¿verdad? De esos criterios. Fíjense que los estados corporativos prácticamente vienen a basarse o vienen a buscar de alguna forma como venir a crear una especie de fascismo. Pareciera que es una colaboración de varios intereses para beneficiar a uno. Es como que venir nosotros a buscar que en una integración jurídica, ¿verdad? Que es lo que es prácticamente el Estado, o lo que se ha buscado que sea el Estado. De alguna manera creo que me está levantando la mano, pero saben que no sé si es alguna duda que tienen de ahorita que no escuchan bien, o alguien se ha perdido ahí en algo. Sí, yo le escucho Licenciado, bien, buenas noches. licenciado. Sí. Ok. Me estaba levantando la mano, por eso me entró la duda, porque creo que alguien no estuviera escuchando. Ok, gracias. Bueno, Sí, bien tengo una duda. Disculpe, licenciado. Usted mencionó la palabra fascismo. ¿Me podría explicar más o menos qué es? sí, acabo de decir que el espacio de dudas lo resolvemos al final de la clase. Las dudas usted las va tomando y pues al final de la clase entramos a resolverlas. Cuando nosotros hablamos de esos estados corporativos, yo les decía
pues prácticamente vinieron a ser como el que viene a luchar en contra de los estados liberales y los estados socialistas, ¿sí? Este viene a ser el tercero, pero que no viene ni a favor de uno ni del otro, sino que viene a luchar en contra de los dos, ¿sí? De alguna manera, busca no solamente, este ya no habla de lucha de clases, ¿verdad? Este deja por lado la lucha de clases, y este pues prácticamente se viene a supeditar a temas incluso religiosos, o sea, puede ser incluso que la misma iglesia sea la que lo promueva para evitar el socialismo, que por ustedes saben es una ideología política en la cual se niega la existencia incluso de la religión, se está aboliendo la religión, eh, pero también se busca de alguna manera limitar también a los liberales que ha habido una explotación de hombre por hombre. Entonces, esos son más o menos unos 4 criterios, pues son los 4 tipos de formas de Estado de tipo político que ustedes van a encontrar doctrinariamente, o que es a lo que se refiere cada uno de ellos. No me quiero meter mucho a este tema, por 2 razones. La primera es que ustedes, pues de alguna forma lo tuvieron que haber visto en ciencia política, en el primer año, entonces no me quiero extender mucho en este tema, porque aquí únicamente venimos a refrescar un poquito lo que ustedes vieron en el primer año, y segundo, porque son aspectos pura y netamente de temas políticos. En ese sentido, no vamos a ahondar demasiado o exageradamente en temas que son netamente políticos, cuando el enfoque de esto es más de un tipo jurídico, pero obviamente el pie forzado de que es uno de los criterios de las formas de Estado es que políticamente lo vamos a poder encasillar. Vamos a ver ahora el criterio jurídico. Fíjense que estos dos, aquí en pantalla ustedes están viendo ahorita el criterio político y ahora el criterio jurídico. Estos 4 que ustedes ven aquí pueden encajar en cualquiera de los otros 3 que vamos a ver ahorita, desde el punto de vista jurídico, ¿sí? Esto es para que ustedes se hagan una referencia o a manera de análisis. No es excluyente una de la otra, sino que por el contrario, va de la mano una con la otra, ¿sí? Eso les hago esa aclaración primero, no es que si lo encuadro jurídicamente no puedo políticamente, no. Ustedes van a poder encuadrarlo política y jurídicamente. Ahora, el criterio jurídico, para poder determinar las formas de Estado, nos vamos a topar nosotros con que los Estados pueden ser simples o unitarios, que es la primera, complejos o compuestos, y también aquellos estados sui generis. Cuando nosotros nos vamos a referir a los estados simples o unitarios, nos estamos refiriendo a aquella forma o clase de estado en la que el poder se va a ejercer en un solo territorio. Fíjense que aquí este tema es bien particular porque la mayor parte de las personas tienden a confundir o tienden a pensar de que entonces todos son simples o unitarios. La respuesta es no. Vamos a ver ahorita cuando avancemos cómo es que el estado de Guatemala se encuentra, por ejemplo, y cómo se encuentran los demás estados, por ejemplo, de otros tipos de estado. Ahora, ¿cuáles son las características del estado simple o unitario? Fíjense que lo que tiene como característica fundamental es que existe una centralización política. Y en esa centralización política tenemos que entender de que tiene solo un orden jurídico, ¿vale? También solo un territorio. El poder político lo va a ejercer una estructura de un gobierno centralizado prácticamente. Y la actividad pública va a emanar del centro y converge hacia él. Fíjense que prácticamente aquí les estoy describiendo el estado de Guatemala. Prácticamente estamos hablando del estado de Guatemala, no hay más. Pero el estado de Guatemala, en el cual nosotros vivimos, es un estado simple o unitario. ¿Por qué? Porque solo tenemos un ordenamiento jurídico, ¿vale? Entonces, es lo primero. Segundo, solamente contamos con un territorio. Ya vimos que es el territorio, ¿verdad? También ya vimos lo que es el poder. Y el poder político, en este caso, es ejercido a través de toda la estructura central que tiene el gobierno. Y por último, la actividad pública va a emanar desde el centro del Estado, desde el centro del poder, y va a venir siempre convergiendo hacia él. Es él el que dirige, hacia él es el que se dirige.
prácticamente viene regresando, prácticamente todos los caminos del poder o de quien lo esté llevando a cabo a través de la actividad pública de los que están ejerciendo el poder, es el mismo individuo. Fíjense que aquí, poniendo ejemplos, en el caso de Guatemala es bien sencillo. Organismo ejecutivo. El organismo ejecutivo ejerce controles ascendentes y controles descendentes. Dentro de esos controles, que son de tipo ascendente y descendente, por ejemplo, muchos de ustedes probablemente trabajan en instituciones públicas, pero por ejemplo, quien labora en algún ministerio se da cuenta que el superior jerárquico es el ministro. ¿Sí? Prácticamente todo recae sobre un ministro. Salgámonos de la esfera del ministro. Busquemos dentro de nuestro ordenamiento jurídico otra entidad pública donde exista un superior jerárquico, superintendencia de administración tributaria. ¿Quién es prácticamente ahí? El superior, el directorio. Y todos los que vienen debajo del directorio de la SAT están atados a las decisiones que emanen de él. Veamos otros ejemplos más, no solamente como estos. Veámoslo ahora desde el punto de vista judicial. Veámoslo ahora desde el punto de vista de nuestro poder judicial. Por ejemplo, nuestra Corte Suprema de Justicia solamente es una, no hay más. Y esta Corte Suprema de Justicia, que en muchos casos se ha malinterpretado, que viene siendo como el superior jerárquico de los demás, porque aquí no es que sea el superior, sino que únicamente viene a ser un revisor a través de los poderes de jurisdicción que está investido de las resoluciones judiciales de otros, porque lo que hace es revisar, no es que conozca casos de su propia competencia, sino que lo que viene a hacer es revisar lo que otros han hecho. Prácticamente sabemos de que si existe una resolución que a nosotros no nos era favorable de un órgano en primera o segunda instancia, dependiendo de la competencia, puede ser que incluso en materia de casación o incluso en aspectos constitucionales como el amparo, pueden llegar a ser revisados. Por eso es que dice, emana del centro y converge hacia él. Ahora, veamos nosotros los estados complejos o compuestos. Fíjense que los estados complejos o compuestos son aquellos que se conforman por la unión de dos o más estados. Aquí la característica, a diferencia de los simples o unitarios, es que existe la llamada descentralización política. Y esa descentralización política se viene a traducir en que van a coexistir normas jurídicas válidas para todo su territorio. Pero también esto se refleja en que existen normas jurídicas emanadas del gobierno central y otras normas jurídicas emanadas de los gobiernos locales. Acá tenemos que estar claro que está conformado por dos o más territorios. No hay solo uno como en el anterior. Y acá el poder político es compartido. Prácticamente el gobierno central y el gobierno local van a compartirse el poder. Ahora, fíjense que acá específicamente cuando entramos a hablar de este tema, nos topamos, o nos toca que verlo, desde el punto de vista de los ejemplos más cercanos que tenemos. Tenemos un montón de ejemplos, tenemos un montón de estos que están acá. Y lo primero que tenemos que entender, o tenemos que ver como en los ejemplos claros, el que todo el mundo toma como siempre es el de Estados Unidos. Pero también tenemos a un vecino, al vecino más cercano que tenemos acá, al vecino más cercano que tenemos acá, que es el vecino de México. Ahora, México lo tenemos como un estado compuesto también, ¿sí? No necesariamente nosotros nos vamos a topar con que solo Estados Unidos es un estado de esta naturaleza. También lo encontramos en algunos lugares en Sudamérica, Brasil es uno de ellos, vamos a verlo también en algunos lugares europeos, está muy de moda el tema de la Federación Rusa, también es otro ejemplo de estos. Otro ejemplo de estos también lo tenemos con Ucrania, que son pequeños, son varios estados que conforman a uno solo. Y fíjense que aquí lo bien interesante es que existen normas que van a coexistir. En esa coexistencia de normas, por ejemplo, nos topamos con que uno de esos estados que conforman a este otro estado tiene
algunas normas que otros no tienen. Vamos a ver ejemplos también. En algunos lugares de Estados Unidos, vamos a decir Estados Unidos, refiriéndonos a Estados Unidos de América como el Estados Unidos, ellos, fíjense que tienen algunos estados en los cuales la pena de muerte todavía sigue vigente, pero en otros no. En algunos estados puede llevarse a cabo incluso celebrarse, autorizarse matrimonio de personas del mismo sexo y en otros no. Hay algunos estados que, por ejemplo, a ustedes le permiten llevar a cabo cierto tipo de reducción de impuestos, en otros no. Entonces, tiene que ver mucho, o la tasa de impuestos, por ejemplo, que es más alta en algunos lugares que en otros, para decirlo así más claro, pero en otros es más baja. ¿Qué significa esto? Que al ser estados complejos o compuestos, en los cuales cada estado tiene su propia normativa jurídica, lo que vienen a hacer es coexistir con normas que sí les son aplicables. Por ejemplo, siempre en el caso de las normas jurídicas que les son aplicables a todos, sin excepción alguna, son todas aquellas que emanen del gobierno de tipo federal. Y en ese gobierno de tipo federal, nos estamos hablando nosotros, a normas jurídicas que pueden haber sido promulgadas por el ente legislativo establecido, que es el de tipo bicameral, o en su defecto pueden ser aquellas normadas que sean decretos del mismo presidente de la República. Para que ustedes se hagan una idea, el estado de Guatemala en algún momento fue parte de un estado complejo o compuesto. Por decisiones políticas, por decisiones de cada uno de los individuos que en su momento ostentaban el poder, no somos parte de una federación, lo fuimos varias veces. La primera vez que fuimos parte de una federación fue cuando nos anexionamos a México. Pero México en ese entonces era un imperio, el imperio mexicano. Decidimos nosotros en 1823 anexionarnos a México. Se determinó que no era funcional, que no era viable mantener esa unión. Decidimos separarnos y en esa separación hemos estado entre la Federación Centroamericana en varias formas, en algunas incluso se llegó a considerar hasta Costa Rica como parte de la federación, y en otras que, por ejemplo, lo normal es que siempre fueran tres, Guatemala, El Salvador y Honduras, como parte de una federación, como parte de un estado complejo o compuesto. Lo ponemos así gráficamente, en su momento, en algún momento de la historia lo fuimos, pero pues modernamente ya no somos ese tipo de estado, somos un estado tipo simple o unitario. En esos estados complejos o compuestos, fíjense que pueden haber cuatro tipos. El primero de ellos es la federación. Cuando hablamos nosotros de una federación, nos estamos refiriendo a aquella unión de dos o más estados, pero de forma permanente. Y que a nivel internacional vamos a actuar como un solo estado, pero a nivel interno conservan algún grado de independencia. Eso es lo que les estaba explicando en su momento. Por ejemplo, en el mismo Estados Unidos, dentro de Estados Unidos, de un estado a otro, tienen que solicitar la extradición de un delincuente, por ejemplo, que esté siendo buscado en Nueva York, y por ejemplo esté en California o en Texas o en Florida, tienen que solicitarlo a través de una extradición. Ustedes dirán, pero eso no es a nivel internacional. No necesariamente, porque recuérdense que acá cada estado tiene sus propias normas. ¿Cuál es la clave de la federación? Es que son de forma permanente. Es para la posteridad que son una federación. Ahora bien, existe también la confederación. Cuando hablamos nosotros de la confederación, nos estamos refiriendo a que existe la unión de dos o más estados, pero para un fin específico. Hay muchas confederaciones de estados, o sea, eso sí pueden ser, prácticamente hay una enorme cantidad de confederaciones, ¿verdad? No necesariamente tenemos que decir que tienen que reunir un requisito específico, pero fíjense ustedes que dentro de las confederaciones que podemos nosotros incluso poder evaluar o que se pueden analizar, está la Unión Europea, por ejemplo. Fíjense que la Unión Europea es una especie de evolución de las primeras confederaciones que se fueron dando. Pero, por ejemplo,
las que tenemos aquí cerca o de las que podemos nosotros mencionar, porque esta es para fines específicos, que podríamos decir nosotros que son actuales. Yo me atrevería, aparte de la Unión Europea, probablemente me atrevería a decir que está también la Liga Árabe, que es otra de las que están ahí. Eh, Creería también que otra de las que se puede mencionar, hay una confederación africana que está, no, actualmente todavía se encuentra, creo yo, que vigente. Es una de las que pues tal vez me atrevería yo que a mencionar. Y fíjense que este ejemplo de las confederaciones surgió particularmente en Suiza. Fue una de las primeras confederaciones que podemos tal vez nosotros citar. No recuerdo exactamente, pero calculo que tal vez andará por el siglo XIII o XIV esa confederación suiza, que fue cuando surgió, pero actualmente yo creería que tal vez la que es el ejemplo típico de las confederaciones es la Unión Europea. Esa creería yo que tenemos que ponerla como eh, la más clara, el ejemplo más visible, y probablemente podríamos colocar también, como les digo, se me ocurre a mí por ahí la Liga Árabe, alguna de estas, pero que tenemos que ver también hasta dónde tienen o cuáles son el objeto de las mismas. Ahora, fíjense que tal vez ya no son muy, pues ya no son, ya es prácticamente imposible que se dé por la normativa que tenemos, diríamos, pero prácticamente nos vamos dando cuenta que puede pasar. Fíjense que dentro de los estados complejos o compuestos también nos vamos a encontrar, o puede toparse, la unión real. La unión real es la unión de dos o más estados por conquistas militares. Puede ser que un estado someta al otro y lo una y lo atraiga hacia él y lo convierta en una forma de estado complejo o compuesto. ¿Okay? Yo les diría, pareciera que no, pero es que no va a pasar, pero mírenlo, está pasando actualmente con la Federación Rusa y la Federación Ucrania. Y por último, la unión personal. Esta unión personal que también es algo que ya difícilmente vuelve, lo vamos a ver, más que todo esto es por pura doctrina que ustedes deben conocer. Y les reitero, pues esto ustedes lo vuelven a ver al llegar al último año, cuando vean Derecho Internacional Público. Fíjense que la unión personal se da por la unión de dos o más monarquías. Un poco interesante, pero como lo debemos conocer, más allá eh, del por qué. ¿Por qué lo debemos conocer? Porque el mismo descubrimiento de América se dio a raíz de la unión de dos monarquías. Esa unión de dos monarquías, de los reinos de Castilla y Aragón, que son los que realmente nos descubren, porque eso hay que ser muy claros. Esos dos reinos conformaron uno solo, y lo que más adelante fue evolucionando, no me voy a meter mucho en ese tema, pero fue porque se llevó a cabo el matrimonio entre Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Se podría llevar a cabo una nueva forma de Estado, complejo o compuesto, pues por la unión de dos monarquías que se están uniendo, en este caso fue por el matrimonio, que se unieron y conformaron un nuevo Estado. Ahora sí, vamos a ir al apartado de preguntas y respuestas, que es la parte que tal vez estaba un poco ansioso el compañero, pero así ya entramos a ese apartado de preguntas y respuestas, siempre siguiendo la misma dinámica, ¿verdad? Que deseen hacer una pregunta a misma voz, levanta la mano, y quienes lo deseen hacer por medio del chat también lo pueden hacer, así es que vamos primero con, bueno, creo que bajo la mano alguien ahí que la había levantado, pero si no hay preguntas. Sí, disculpe que lo interrumpa. Por ejemplo, un ejemplo de unión personal no podría ser, no sé si tiene que ver algo con el tema, pero tal vez se refiere a, es por ejemplo la unión que hubo en España, como lo hizo esos dos reinos, podría ser ahí, no, estoy equivocado. Sí, exacto, por eso le decía, eso es lo que provoca lo que ahora conocemos como España, ¿no? Recuerden que era una serie de reinos chiquititos, dispersos en un mismo territorio, y que lo que hacían era a través del matrimonio, normalmente era a través del matrimonio,
por el lazo sanguíneo unirse. Entonces lo que surgió ahí fue que el reino de Castilla con el reino de Aragón se unieron a través del matrimonio de los dos príncipes, que llegaron a ser los príncipes herederos, llegaron a ser los reyes de cada uno de sus imperios y formaron uno solo. Esa es la unión personal. Y la unión real, pues estábamos hablando nosotros de cuando se llevaba a cabo algún tipo de, ¿cómo decirlo?, de conquista Como militar. la triple alianza que hubo, ¿no? No, la Triple Alianza yo diría más que era una confederación. La Triple Alianza es más una confederación que una unión. Conquistas militares es que usted somete a otro Estado, ¿sí? Que un Estado somete a otro y lo hace parte de su territorio. La Triple Alianza era más una unión, era una confederación, porque ellos realmente lo que tenían era un interés específico. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Sí, Misael. Licenciado, buenas tardes. Yo quería que me explicara más o menos cómo era el fascismo o cómo funciona. El fascismo. El fascismo me dijo, ¿sí? Bueno, el fascismo viene como a, ¿cómo decir la palabra? Es que no quiero parecer que tengo algo en contra de la ideología, pero viene a exaltar algunos aspectos, así lo vamos a ver. Viene a exaltar algunos aspectos. Yo me atrevería a decir que el fascismo se basa mucho en el concepto de nación y en el concepto de, también en el concepto de religión y cultura, como a exaltarlo como una forma de hacer gobierno. Yo me atrevería a decir también, por ejemplo, eh, que en este, en este ir y venir de la sociedad que hemos tenido, que de alguna manera nos viene a complicar ciertos aspectos. Cuando se habla de fascistas modernamente, miren, un fascista es alguien que va a exaltar uno de los elementos puntuales de un Estado para justificar su permanencia o el ejercicio del poder. En el fascismo, muchos se enfocan mucho en Hitler, pero yo creería que el fascismo mejor representado es en Italia, con Mussolini, que realmente ahí tenemos que es pues, uno de los precursores del fascismo. Tenemos que hablar también de fascismo con Franco en España. Algunos dicen que no, pero sí era un fascismo. Ellos enaltecían la república como lo más importante, etcétera. Así que a contra del dominio, del sometimiento, de no tener libertades ni de expresión ni de acción en muchos aspectos. Pero el fascismo funciona mucho en detentarle o en otorgarle el poder a una persona que va a ser el que va a ostentar todas las facultades. O sea, prácticamente estamos creando una especie de rey, porque recuerden ustedes que en las monarquías, quizás vamos a ver más adelante el tema de las monarquías, pero las monarquías como tal eran eso, ¿no? El monarca era el que detentaba todo el poder, era el que decidía, era el que mandaba, era el que resolvía, era el que ordenaba, era el que impartía justicia, eh, muchas cosas. Entonces en el fascismo se viene a tratar como de emular eso y de alguna manera de buscar emular lo que se está haciendo en las monarquías, pero lo hacen desde el punto de vista de nación. Recuerden ustedes que por eso fue que el individuo decidió organizarse. Y eso es lo que hemos venido viendo nosotros ahorita, ¿verdad? Y en esas formas de organización ya como un Estado, quien viene a materializar el concepto de Estado es la monarquía, porque cuando se perfecciona la monarquía o cuando ya estamos perfeccionados en el tema de la monarquía, es que por fin empezamos a hablar de Estado. Entonces, en el fascismo prácticamente lo que se está haciendo es impulsar que el poder se encuentre concentrado en un individuo a costa de las libertades de los individuos, pero que por el contrario a usted le va a permitir gozar de beneficios que antes no tenía. ¿Sí? Por ejemplo, el desarrollo que hemos visto acá, individual, social y convivencia social, en el fascismo, eso es lo que usted le ofrece. Pero ¿cuál es la característica? Que usted va a estar bien si usted es de los que apoya el fascismo.
Si usted es de los que tiene una ideología diferente y no cree en el fascismo, pues entonces no basta. Dentro del fascismo de Hitler, por ejemplo, él lo que hablaba era del nacionalsocialismo. Y en ese nacionalsocialismo él se enfocaba mucho en la sangre, no tanto en la procedencia. Diferencia era en Italia. En Italia, por ejemplo, se hablaba de la nación, concepto de nación desde el punto de vista de que usted tenía una nacionalidad. No hablaba de nación desde el punto de vista cultural, político, no, lo estaba haciendo específicamente de la nacionalidad. Decía, todos los italianos, ¿verdad?, van a gozar de estos beneficios. Así fue durante algún tiempo, hasta que hasta que los nazis prácticamente, estando ya en Italia, someten a los italianos judíos. Y también lo mismo pasó en España. En España también pasó lo mismo. O sea, cuando a mí alguien me habla de fascismo modernamente, me cuesta mucho poder decir sí hay un fascismo como tal. Muchos dicen Putin es un fascista ahorita, pero es un dictador, etcétera. Pero miren, la verdad es que el concepto del individuo en el cual se basa en la personalidad del líder, ya lo vimos aquí en las clases de poder, de quién es el que lo está ejerciendo la personalidad del líder, se llega a meter tanto en la mente, en la cabeza de los individuos, que prácticamente resulta imposible. Y les soy bien sincero, resulta imposible el hecho de que alguien más se atreva ni siquiera a cuestionar o rebatir las disposiciones que este individuo está. Por ejemplo, ¿qué pasó en la Alemania nazi? Confiscar todos los bienes de los alemanes judíos. ¿No? Pues no solamente era de los judíos, también era de los... Hitler tampoco quería, no quería, sino que también fue en contra de los gitanos, por ejemplo, que eran otros que él acusaba que eran los grandes hacedores de males de la sociedad. No sé si con eso le aclaré la duda del fascismo. En las preguntas que estoy leyendo, ¿Gran Bretaña es una confederación? No, ellos son una federación. Me pregunta las buenas federaciones, un gobierno central. En este caso, bueno, cada estado, lo que pregunta Shenny, cada estado tiene su propio congreso. ¿Ver? Cada estado puede emitir sus propias normas jurídicas que le son aplicables solo a ese estado, y las que emite el gobierno federal, el Senado, pues esas sí aplican a todos los individuos, ¿verdad? Esas sí le aplican a todos los estados. No sé si alguien más se quedó pendiente de preguntas o dudas. Ah, perdón, ahí está Gamaliel Mejía con la mano levantada. Si es que Gamaliel. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Dice que yo tengo mi duda, no me queda claro el estado en su clase o forma en estado corporativo. Ujú. ¿Qué duda tiene? Más que todo, ¿algún ejemplo de algún estado que tenga esa forma? Bueno, ya muy difícilmente lo vamos a encontrar, pero a nivel de la historia sí vamos a encontrar los tres que acabo de citar. Uno de ellos fue Italia, cuando se da el fascismo con Mussolini. Otro de ellos lo vamos a encontrar con la Alemania de Hitler, con el nacionalsocialismo. Y la otra con el gobierno republicano en su máxima expresión, quisieran decir por ahí algunos españoles, que implementó el general Franco en España. Ya modernamente hablar de corporativos, tal vez algunos estados africanos, me atrevería yo a decir, no conozco a ciencia cierta la naturaleza política de África, es un black hole, dice por ahí, es como muy difícil meterse a desmenuzarlo porque algunos estados son exageradamente religiosos, otros son exageradamente, eh, pasan en revolución de guerra durante mucho tiempo, y algunos tal vez que me podría yo meter a analizar se basan mucho en la religión también, pero desde otro ángulo, no con libertades tan restringidas, sino que con un poco de libertades un poco más amplias. Egipto son unos ejemplos, Turquía es otro también, Arabia Saudita es otro también, pero si ustedes van a ver a contraposición y ven estados africanos como Nigeria, por ejemplo, que son prácticamente dominados por la religión al máximo, y en estados corporativos ahí yo les digo que ya veo muy difícil o se ve muy complicado. Como les digo, estos vinieron a surgir como una forma de contrarrestar el crecimiento del socialismo, sobre todo,
pero que tampoco estaban de acuerdo con los estados liberales, porque fíjense que Alemania, y voy a hacer un alto, que Alemania e Italia venían de ser derrotados en las guerras, en la Primera Guerra Mundial, y haber estado la gente teniendo que comer, yo no quiero extender mucho, pero por ejemplo, previo a la Segunda Guerra Mundial, cuando surge el fascismo, por ejemplo, ahí vamos a adelantar en eso, Brandon, todavía, porque no hemos llegado ahí a monarquías, pero ya lo vamos a ver. Pero viendo ese tema específico y puntualmente como lo estamos analizando, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó tan destruida, o sea, parecía, por eso le llaman a la Primera Guerra Mundial la Gran Guerra, le llaman, porque nunca había pasado algo así. Llegaron a estar los individuos tan necesitados de muchas cosas, salud, educación, derechos de trabajo, etcétera, que empezó a germinar mucho la idea del crecimiento del socialismo. O sea, empezó a crecer mucho había partido comunista, había en toda Europa, pues habían partidos comunistas por toda Europa. Entonces muchos países o estados europeos, que eran totalmente liberales, no concebían la idea de que la clase dominante, hablaba mucho de lucha de clases, que la clase dominante fuera los trabajadores. Entonces, no, los liberales no estaban a favor del socialismo, pero tampoco estaban totalmente de acuerdo a favor del liberalismo como eran los estados liberales. Entonces lo que surge es una nueva forma de Estado, es el Estado corporativo. El Estado corporativo lo que viene a hacer es prácticamente como una mezcla de los aspectos religiosos, una mezcla también de algunas cuestiones liberales, y las mete en un solo paquetito, diciendo lo que tiene que haber es una persona que sea la que manda. Una persona va a mandar, él va a gobernar, él va a decidir, y prácticamente eso es lo que viene a generar ese surgimiento del Estado corporativo. Es bien particular cuando uno ve la historia de Europa, porque todo lo que nosotros hemos venido absorbiendo acá, la mayor parte, viene de Europa. O sea, no nos podemos negar. La primera surgimiento de la democracia, aunque lo que nosotros conocemos como democracia no es igual, lo vamos a ver en las siguientes clases, pero sabemos que viene de Grecia. La república, no la que nosotros conocemos, pero sí el concepto como tal, nace en Roma y viene evolucionando con el tiempo. La república que nosotros conocemos es la que surge con ocasión de la Revolución Francesa, pero sí, estos temas van desarrollándose, un proceso evolutivo, y nosotros hemos venido siendo parte de. ¿Alguien ponía por ahí una monarquía de España? Sí, solo que vamos a ver, ya son monarquías constitucionales, ¿verdad? Ya no son monarquías netas y puras, ya hay una constitución que lo respalda. Ya quedó como para algunos temas nada más netamente diplomáticos, y no necesariamente el rey de España va a tomar una decisión sobre un tema específico. Bueno, para eso ya tenemos poder ejecutivo, legislativo, judicial, etcétera, que coexisten en lo que nosotros estamos viendo acá puntualmente, que es la teoría del Estado. Es que no sé si alguien más tiene alguna duda o pregunta, y si no, pues lo dejamos hasta acá y nos vemos el día miércoles. Todo claro. Muy bien, bueno, perfecto. Un gusto saludarles nuevamente, así es que pasen feliz noche y éxitos en su siguiente curso. Feliz noche, gracias, Lix. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Acaban de cambiar. Feliz noche, Lick. Buenas noches. Noche. Buenas noches, Liz.